Buenas noches. Muy complacidos de tener hoy día a los juristas del grupo de juristas independientes. Está con nosotros Antonio Rivera, un abogado constitucionalista que todos ustedes ya conocen, lo hemos tenido varias veces acá. Muchas gracias, Antonio. Está también con nosotros Rubén Darío Cuellar y Samuel Flores. Ambos son también abogados con mucho conocimiento en temas de derechos humanos y de derecho constitucional, y son parte de este grupo de juristas que ha estado formulando la propuesta de reforma jurídica, de reforma del sistema judicial, para poder recuperar un mínimo de independencia para el sistema judicial. Hay un pequeño comentario del exdiputado Juan Luis Gantier. No sé si quisiera tomar la palabra. Un saludo a todos. Yo había apoyado la sugerencia de Carlos Lacerna de que hacía falta aclarar los roles o las funciones que cumpliría la justicia originaria campesina, ¿no? Pero hago la pregunta, aprovecho. ¿Valdría la pena que la justicia originaria campesina tenga un rol o un nivel de igualdad con la justicia ordinaria si tratarían temas distintos? Esa sería la pregunta. Si Carlos tiene alguna añadido a esa pregunta, ya que había sido el iniciador de la inquietud. Adelante, Carlos. A ver, a mí todavía me queda la duda de cuál es el ámbito, qué se entiende por jurisdicción indígena originario campesina dentro del ámbito de la justicia. ¿Qué trata la justicia indígena originario campesina? ¿Qué es lo que no trata? ¿Qué entra y qué no entra en su jurisdicción? ¿Cuáles son las normas que la rigen? ¿Cuándo un proceso o un conflicto va por la justicia indígena y cuándo va por la justicia ordinaria? ¿Cuándo hay choque o sea, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo está previsto esto? Y si hay algún momento en que hay un orden final de quién dice la última palabra. Gracias. Gracias. No sé si Samuel y Antonio Rubén Darío quieren contestar a esta pregunta. Adelante. Bueno, nosotros como sistema jurídico indígena estábamos reducidos como jurisdicción. Claramente en la reforma parcial que estamos planteando ahora se va a introducir sistemas jurídicos indígenas, originarios, campesinos de las naciones, ¿no? Y pueblos indígenas preexistentes dentro del Estado plurinacional. En estos 10 años, por lo menos, yo quiero señalar con clara presión, nuestro sistema jurídico ha abierto la senda de que la ley de deslinde nos limitaba la administración de justicia en todos, excepto en tema de violación, asesinato y el tema del narcotráfico, como también el tema del contrabando. Después, todos los casos que sucede, sean demandantes o demandadas en nuestra jurisdicción, en nuestro territorio, lo conocemos y lo hemos resuelto. Y si alguna limitación nos han planteado, pues hemos recurrido a hacer el conflicto de competencia jurisdiccional ante el Tribunal Constitucional. Pero aquí quiero señalar, hay muchas sentencias constitucionales, grandes, yo diría, como un ejemplo, voy a colocar la sentencia constitucional 0093-2017 y la 006-2019. Es un estándar de repente un poco adelantado, donde claramente se conoce que las naciones, pueblos indígenas, pues conocen, administran su justicia, sean demandantes o demandados indígenas, que también pueden ser no indígenas, pero el delito lo comete en ese territorio. Entonces, en ese marco, en muchos casos, habían limitaciones para que no resolvamos, y le hemos planteado los conflictos de competencia jurisdiccional ante el Tribunal Constitucional. Y fruto de eso tenemos muchas sentencias que están también colocándose en la propuesta como sustento, respaldo, porque no solamente la Constitución lo estamos queriendo abrir para reformar y que sea un avance, tenemos la jurisprudencia en la mano, pero la gran limitación ha sido la ley de deslinde, que nos ha limitado la administración, por ejemplo, en el ámbito de tema tierras, avasallamiento, que ellos siempre querían conocer como justicia ordinaria o agroambiental, cuando nosotros hemos conocido antes de la Constitución, antes de la Constitución de la República, hemos conocido siempre resolver los controversias de tema tierras, pero sí en tema actualmente nos delimitaba la ley de deslinde,
en algunos casos más que conocen seguramente los abogados que administran cada día la justicia. Entonces, por esa situación nosotros nos planteó que el Tribunal Constitucional también sea conformado de forma plural, ya que el Tribunal Constitucional hace tardar la justicia, es decir, en resolver nuestras controversias duran 2 años, 1 año en admitir, y esa realidad queremos hacer conocer. Por eso queremos que nuestros representantes también en el Tribunal Constitucional también puedan ir de las naciones pueblos indígenas, pero como dice en la propuesta actual, pasando ese filtro con competencia, méritos, y no como actualmente llegan algunos magistrados con ponchos y polleras y hacen quedar mal a la jurisdicción indígena. En ese sentido estamos planteando la reforma parcial, no solamente para fortalecer, sino que exista pues garantías constitucionales no solamente para los indígenas, sino para todos los ciudadanos como bolivianos. Entonces ahí estamos viendo de que es muy importante de que no solamente es administrar justicia, sino fortalecer, ¿para qué? Para que no exista más carga procesal en el órgano judicial. Saben todos y todas que mucha gente del campo cae en la justicia ordinaria y ahí está terminando su plata, peregrinando, y ¿qué alcanza? La injusticia, ¿no? Entonces, ¿por qué la jurisdicción indígena está limitado? De repente no está fortalecido porque el Estado boliviano no coloca ningún centavo, no para pagar sueldos a las autoridades indígenas que administran justicia, sino para fortalecer, ¿en qué? En lo que es la materia constitucional, ¿no? Que en nuestra Constitución, las cosas que nos muestra la Constitución como garantías, deben conocerlo también del debido proceso y otros como autoridades indígenas. Para eso estamos planteando también el presupuesto, no solamente sea para el órgano judicial, para los ordinarios, sino también para los indígenas, no para pagar sueldos, repito, sino para fortalecer, implementar, equipar a la jurisdicción indígena, porque sabemos que también somos parte del Estado plurinacional, y en ese sentido vemos de que ya no podemos ser como autoridades indígenas que administramos justicia ninguneados, ¿no? Sino ejercer y gozar, como dice la Constitución, la justicia plural, pluralismo jurídico, de igual a igual. Con eso no queremos señalar de que nosotros estamos planteando de que es otro mundo la jurisdicción indígena, sino está conviviendo como dice nuestra Constitución, dentro del Estado plurinacional, pero hasta el momento manoseado, ninguneado por el mismo Ministerio de Justicia, ¿no? Que coloca un viceministro de Justicia, que a los indígenas nos tratan como si fuéramos autoridades indígenas, sacan informes, que no es su competencia, pero nosotros los que administramos justicia lo vivimos. Por eso estamos planteando fortalecer a la jurisdicción indígena, revalorizar su administración de justicia, respetando a sus naciones, a sus pueblos que administran su justicia. Entonces, ese es lo que yo quiero mencionar. Nosotros no estamos aquí probándonos, sino estamos de igual a igual en los diferentes departamentos, y fruto de eso existen muchos conflictos de competencia que en muchos casos también el Tribunal Constitucional lo ha negado a las autoridades indígenas, ¿no? ¿Eso por qué podemos decir? Porque el Tribunal Constitucional parece otro espacio de la Asamblea Plurinacional, como vemos los políticos, ahí sortean, ahí hasta en votación aprueban nuestra suerte el tema de la justicia. Y eso lo hemos vivido, por eso quiero señalar con fundamento, con precisión, de que este debe terminar, de que el Tribunal Constitucional, como dice, plurinacional, tiene que ser conformado por autoridades capaces, competentes, y que también sean, si es que van a ser del mundo indígena, del sistema indígena, pues sean así, no como ahora, a nombre, están ahí, pero no hacen nada para fortalecer la justicia plural en Bolivia. Esas serían algunas puntuaciones con las preguntas. De repente algún estimado más puede complementar. Muchas gracias. Roberto, si me permites algunas complementaciones. En primer lugar, hay que recordar a los preciados amigos que están presentes que la jurisdicción indígena, conocida tradicionalmente como justicia comunitaria, reconocida por el convenio 169 de la OIT, de cuyo convenio es parte el Estado boliviano al ver suscrito y ratificado, es la justicia que ancestralmente han aplicado, implementado y ejercido los pueblos indígenas originarios, las naciones indígenas originarias. La Constitución del 2009 lo ha visibilizado y lo ha incorporado como parte de la estructura del Estado
en respeto del derecho colectivo de estas naciones y pueblos indígenas de que sus instituciones sean parte del Estado boliviano. Segundo, que esta jurisdicción funciona sobre la base de aplicación de su derecho consuetudinario, que no es un derecho escrito, sino está sustentado en sus usos y costumbres. Tercero, el ejercicio de esta jurisdicción tiene un límite, que es la Constitución, el respeto del derecho a la vida, el respeto de los derechos humanos. Por lo tanto, se aplica el sistema de control de constitucionalidad ejercido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, de ahí viene el nombre, también a estos sistemas de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Existe el mecanismo de, primero, la consulta previa que formulan las autoridades naturales sobre si su derecho consuetudinario que tienen que aplicar a resolver un conflicto está compatible con la Constitución o no. Y segundo, cuando algunos de los integrantes que han sido sometidos a este ámbito, a la jurisdicción, consideran que han sido víctimas de violación de sus derechos fundamentales, acuden por la vía del amparo, denuncian. ¿Qué sucede cuando hay el conflicto de competencias entre la jurisdicción ordinaria ejercida por el Tribunal Supremo, tribunales departamentales y jueces, y la jurisdicción indígena, o conflicto entre el Tribunal Agroambiental con la jurisdicción indígena? Se acude al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional es el árbitro constitucional que dirime el conflicto. Ahora bien, ¿cuál es el ámbito en que se aplica la jurisdicción? Territorialmente es pues dentro de cada nación y pueblo indígena originario campesino. A todos los conflictos que acontecen dentro de ese territorio, conflictos protagonizados entre los miembros de esas naciones, pues son objeto de solución de ese conflicto aplicando este sistema. Muchas gracias, Antonio. Hay un par de preguntas que me han llegado por otra vía que quiero plantearles. Una es en relación a la ruta de la reforma. La pregunta es si es que en esta ruta ustedes han previsto en algún momento establecer un diálogo, un acuerdo, algún tipo de comunicación y participación con los partidos políticos, no solamente con los partidos de la oposición que podrían favorecer, digamos, un referéndum de esta naturaleza, incluso si no están de acuerdo con él, simplemente por ganas de digamos, generar conflicto con el gobierno, sino también dentro del propio MAS, donde, claro, hay muchas voces que están ya preocupadas, que se han expresado con cierta sinceridad en el problema de la justicia, ¿no? Entonces, la pregunta es seguramente si es que en la ruta que ustedes han planteado han previsto la posibilidad de participación, de diálogo, de incorporación de los partidos políticos a esta gran movilización. Y la otra es en relación al contenido mismo de la propuesta de reforma, si es que se ha previsto de alguna manera tratar el tema de la duración del mandato de los tribunos, de los jueces de estos altos tribunales, ¿no? Porque el comentario es que muchas veces de esa duración o de esa prolongación de mandato depende también gran parte la independencia de estos jueces, ¿no? Hemos visto en muchos casos en los tribunales anteriores que el ser parte del tribunal es casi como un momento en la carrera de incluso principiantes, ¿no? Que han empezado ahí, se hacen visibles, y después continúan una carrera, y el haber sido miembro del tribunal es un dedito más en su currículum. En cambio, en muchos otros países, la duración prolongada de los jueces, incluso de por vida en algunos casos, les otorga la seguridad y la independencia suficiente como para juzgar y para actuar con independencia absoluta de todo tipo de poderes. Entonces, la pregunta es si es que se ha contemplado la posibilidad del periodo de mandato de los jueces en la propuesta de reforma. Son esos dos temas que han sido planteados. A ver, si me permite, Rubén, contesta. Primero, respecto al tema de los partidos. Debemos dejar en claro que esta propuesta no es de izquierda ni de derecha, no es de oposición ni del oficialismo, es una propuesta de las ciudadanas y los ciudadanos, lo cual no implica cerrar puertas, al contrario,
Una vez que hemos sacado la primera versión, lo primero que hemos hecho es enviar tanto al gobierno a través del ministro de Justicia, hemos enviado a los partidos políticos, a las instituciones, comités cívicos, absolutamente a todos. Hemos sostenido una reunión con la mediación, con la facilitación de Naciones Unidas con el ministro de Justicia y su equipo para presentarles, expresarles esta propuesta, porque la idea es que ojalá todos podamos sumarnos. Sería importantísima si el gobierno asumiera la necesidad de esta transformación y facilitaría la hoja de ruta, porque podría finalmente plasmarse esta reforma por iniciativa legislativa aprobada por 2/3 en un acuerdo entre oficialismo, oposición y sometido a consulta popular. No está cerrado. También hemos enviado, reitero, a los partidos políticos, tanto del oficialismo, de la oposición, para que consideren y se sumen a esta cruzada nacional. Todos y todas las bolivianas estamos convocados a entrar en esta cruzada nacional, porque la justicia al final del camino nos afecta absolutamente a todos, pero no solo eso. Es el factor fundamental para la pacificación social. Es el factor fundamental para resguardar el régimen democrático. Es el factor fundamental para racionalizar el ejercicio del poder político y, por lo tanto, garantizar el Estado constitucional de derecho y la seguridad jurídica. En consecuencia, en todo este trayecto vamos a siempre estar abiertos, dialogando, buscando que vayan sumándose absolutamente todos y todas las bolivianas. Con relación al contenido, Roberto, en primer lugar, respecto al tiempo de mandato de los magistrados. Una de las condiciones y que están recogidas por los estándares mínimos internacionales para garantizar la independencia es la estabilidad del juez, la estabilidad laboral del juez. Y en el caso de las máximas autoridades o los magistrados de los máximos tribunales, tomando en cuenta que ellos crean derecho a través de la jurisprudencia, uniforman los criterios de aplicación de las normas, es cuando más importante la estabilidad y la duración. Y hay que, por ejemplo, en Estados Unidos el cargo es vitalicio para los magistrados de la Suprema Corte Federal. El caso de Argentina es vitalicio, pero que hay una previsión para que cuando lleguen a los 70 años puedan jubilarse. En la mayoría de los casos, los periodos de mandato oscilan entre 10, 12 años. Recuerden que anteriormente, hasta antes de la reforma del 2009, en Bolivia el mandato de los magistrados era de 10 años precisamente para evitar que un presidente entre con sus magistrados, que pueda manipular políticamente. Se ha reducido a 6 años y nuestra propuesta está fijar en 9 años el periodo de mandato de los magistrados, pero que se renueven por tercios, porque no se debe reformar de una sola vez a todos, ya que ellos generan jurisprudencia y una renovación total puede romper la continuidad jurisprudencial y generar inestabilidad. Entonces, los primeros 9 que sean designados por el nuevo sistema, a través de la disposición transitoria de la Constitución, se va a prever que por sorteo los primeros 3 a los 3 años salgan. Ahí se va a hacer una renovación de 1/3. A los 6 años otro tercio, a los 9 1/3 y sucesivamente en adelante todos tienen 9 y se van renovando por tercios. Además de eso, hemos visto por conveniente establecer entre los requisitos la edad de 45 años. Hoy es de 30 años. A los 30 años muchos colegas todavía no tienen una estabilidad familiar, una experiencia acumulada, hasta una estabilidad económica, que son factores importantes que inciden en la independencia y en la calidad del servicio a prestar. Y también en cuanto a la experiencia en el ejercicio de la profesión, de la judicatura, hemos fijado 20 años, porque estamos hablando de las máximas autoridades. Tú decías, Roberto, que ahora entran y que toman, primero con corta edad, luego con un corto periodo salen y parece que han añadido un dedo más a su currículum. Si uno toma con seriedad
cuando concluye la labor de magistrado, retornar al ejercicio es muy complejo. Es difícil reciclarse nuevamente en el ejercicio de la profesión, porque ha sido la máxima autoridad judicial. Y por eso mismo es que hay que prever desde edad el tiempo de mandato que sí está previsto en la propuesta de reforma que estamos planteando. Freddy Camacho quiere hacer una pregunta en relación al papel de los fiscales. Adelante, Freddy. Buenas noches, Toño. Buenas noches, don Rubén Darío, don Samuel. Un gusto escucharlos. Es muy interesante. A mí me preocupa un poco esto porque en el último tiempo, con la persecución política, todo se ha penalizado. Y los verdaderos operadores, los que arman todo, son los fiscales, el Ministerio Público. Al final, a los jueces les dan mascado y los jueces lo único que hacen es definir, digamos. Entonces, hay una propuesta para la reforma del Ministerio Público así específica? Esa es mi pregunta, nada más. Gracias, Freddy. Aquí está Rubén Darío. Adelante. Disculpa, no encendí el micrófono. A ver, algo que nos ha guiado en la propuesta de la reforma es intentar en este primer momento atacar las causas que nos tienen en esta tremenda crisis estructural de la justicia antes que los efectos nocivos, perversos que ha dado lugar a esta mala administración de justicia. Por eso decimos hay que renovar las altas autoridades y a partir de la renovación de ellos empezar con la corrección del sistema de carrera judicial, escuela de jueces, escuela de fiscales y todo. Nosotros tenemos previsto elegir seleccionar bajo la modalidad de la Comisión Nacional de Postulaciones al Fiscal General del Estado. Discutimos largamente al interior de la comisión o del grupo de juristas independientes si convenía bajar a los fiscales departamentales, entrar en este primer momento a legislar constitucionalmente respecto a esa tarea. Y llegamos a la conclusión de que no era conveniente, de que sí es conveniente en este momento seleccionar con los mismos criterios y rigurosidad con los que se va a hacer a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agrario Medioambiental y del Tribunal Constitucional Plurinacional al Fiscal General del Estado. E inmediatamente pasada la fase, viene la segunda parte que es la recuperación y la reestructuración de la Fiscalía General del Estado y sus dependientes a lo largo y ancho de todo el país. Muchas gracias, Rubén Darío. Walter Rocabado ha pedido la palabra. Adelante, Guacho. Muy buenas noches a todos, doctor Antonio Rivera, Rubén Darío, Samuel. Quiero hacerles una consulta. Dentro de la propuesta que están realizando, creo que acabo de estar, bueno, soy del área económica y he estado revisando. Es una del presupuesto asignado para el órgano judicial. Debería de ser hasta el 3%, según lo que he estado leyendo. Sin embargo, les asignan entre el 0.48 y el 0.54. No llega ni a 1% del presupuesto general de la Nación. El 2021 les han asignado 1.134 millones. Creo que dentro la propuesta, si queremos tener una justicia independiente, tenemos que ser independiente económicamente. Entonces, el pilar fundamental para tener una independencia completamente aislada del Congreso y del Poder Ejecutivo, tienen que estar con una economía completamente acorde al órgano judicial, porque es una lástima, acabo de estar revisando, y es el 0.48%, es una barbaridad, no llegamos ni al 1%. Entonces, desde este punto de vista, creo que dentro de la reforma que pretendemos en manos de ustedes,
realizarla, hay que tomar en cuenta fundamentalmente la parte económica. Tiene que haber jueces, todo el órgano judicial tiene que estar bien pagado. Caso contrario, todos le van a meter mano. Inclusive se venden una serie de cosas o están manipuladas por el Poder Ejecutivo. Eso era todo. Gracias. No